Atención, prepárense para una increíble historia de traición, venganza y redención. En esta historia, vamos a seguir la historia de una mujer que tuvo su vida al revés después de descubrir la infidelidad de su marido. Será una historia llena de emociones intensas, giros inesperados y la búsqueda de justicia. Todo comenzó con una sospecha. Rodrigo, que parecía tener todo, una carrera exitosa, una hermosa casa y una esposa amorosa, Isabela. Sin embargo, Rodrigo ocultaba un oscuro secreto, se había involucrado en una aventura con su compañera de trabajo, Natalia. A pesar de los esfuerzos de Isabela para mantener su matrimonio vivo, Rodrigo se alejó cada vez más, hasta que finalmente tomó la decisión de expulsarla de su propia casa. Con el corazón roto, Isabela se vio sin hogar, obligada a buscar refugio con amigos y familiares. Mientras tanto, Rodrigo trajo a su amante Natalia, para vivir en su casa, creyendo que podía simplemente borrar a su esposa de la existencia. Pero Isabela no estaba dispuesta a aceptar su destino sin luchar. Decidida a recuperar lo que le pertenecía por derecho, Isabela comenzó a trazar un plan de venganza. Sabía que necesitaría paciencia, astucia y determinación para enfrentarse a su marido traidor y su amante. Día tras día, se dedicó a reunir información, estudiar los hábitos de Rodrigo y Natalia, y encontrar una brecha en sus defensas. Isabela descubrió que Rodrigo tenía un punto débil, su obsesión con las apariencias. Él se preocupaba profundamente por lo que otros pensaban de él y temía cualquier escándalo que pudiera amenazar su reputación. Esa información sería la clave para su plan de venganza. Lentamente Isabela comenzó a tejer una red de pruebas y testimonios que incriminarían a Rodrigo y Natalia. Ella se acercó a amigos y compañeros de trabajo, recogiendo información sobre el caso y la forma en que habían traicionado su matrimonio. Con cada paso Isabela se sentía más decidida a exponer la verdad y hacer justicia. Semana tras semana, Isabela trabajó incansablemente construyendo su caso con paciencia y determinación. Ella sabía que tenía que ser meticulosa, porque Rodrigo y Natalia eran astutos y tomarían medidas para protegerse. Pero Isabela no se daría por vencida, no importa lo difícil que fuera. Ella reunió testimonios de colegas que habían presenciado a Rodrigo y Natalia en situaciones comprometedoras. Ha conseguido registros de llamadas y mensajes que prueban la relación extramarital. Incluso consiguió fotos de los dos juntos en momentos íntimos fuera del trabajo. Con cada nueva pieza de evidencia, Isabela sentía su confianza crecer. Poco a poco Isabela fue tejiendo una red implacable alrededor de Rodrigo y Natalia. Ella sabía que eventualmente se verían obligados a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Isabela estaba decidida a no dejar nada escapar, porque esa era su única oportunidad de recuperar su vida y su dignidad. Determinada a asegurarse de que sus pruebas fueran irrefutables, Isabela continuó trabajando incansablemente, perfeccionando su plan de venganza. Ella sabía que tenía que ser paciente y estratégica, porque Rodrigo y Natalia seguramente intentarían defenderse. Isabela comenzó a grabar conversaciones telefónicas entre Rodrigo y Natalia, capturando sus confesiones y planes para mantener su relación en secreto. También consiguió acceso a los registros de gastos de la tarjeta de crédito de Rodrigo, mostrando los gastos que él hacía con Natalia en hoteles y restaurantes. Además, Isabela ha conseguido convencer a algunos amigos en común para que testifiquen sobre los cambios en el comportamiento de Rodrigo y Natalia después del inicio del caso. Ellos informaron cómo los dos se distanciaron y evitaron eventos sociales, levantando sospechas sobre lo que estaba pasando. Con cada nueva pieza de evidencia, Isabela sentía que su red se fortalecía. Ella sabía que pronto, Rodrigo y Natalia no tendrían cómo escapar de las consecuencias de sus acciones. Isabela estaba decidida a no dejar nada al azar, porque esta era su única oportunidad de recuperar su vida y su dignidad. Llegó el día en que Isabela estaba lista para dar su golpe final. Con toda la evidencia cuidadosamente reunida, ella convocó a una reunión con Rodrigo y Natalia, decidida a exponer la verdad ante todos. Cuando Rodrigo y Natalia llegaron, Isabela los confrontó con las pruebas abrumadoras que había reunido. Las grabaciones de audio, los registros de gastos y las declaraciones de testigos han dejado a ambos amantes sin salida. No tenían manera de negar o eludir la verdad que ahora era clara para todos. Isabela observó con satisfacción la expresión de pánico y humillación en los rostros de Rodrigo y Natalia. Ellos habían creído que podían borrar a su esposa de la existencia, pero ahora se enfrentaban a las consecuencias de sus acciones.
La reputación de Rodrigo estaba en ruinas, y su carrera corría el riesgo de ser arruinada. Con lágrimas en los ojos, Natalia suplicó perdón, pero Isabela no se conmovió. Ella había sufrido demasiado para dejarse llevar por la piedad. Rodrigo a su vez trató de defenderse, pero sus disculpas sonaron huecas y vacías ante las pruebas abrumadoras. Ante la devastadora revelación, Rodrigo y Natalia no tuvieron más remedio que admitir su traición. La reputación de Rodrigo estaba en ruinas, y su carrera corría el riesgo de ser arruinada. Isabela observaba la escena con una satisfacción amarga, sabiendo que finalmente había logrado exponer la verdad. Natalia, en lágrimas, suplicó perdón, pero Isabela no se conmovió. Ella había sufrido demasiado para dejarse llevar por la piedad. Rodrigo, por su parte, intentó defenderse, pero sus excusas sonaron vacías ante las abrumadoras pruebas. Isabela entonces tomó la palabra, explicando detalladamente cómo había construido su caso, paso a paso, para asegurarse de que no quedara ninguna duda. Ella reveló cómo había recogido las declaraciones, las grabaciones de audio y los registros de gastos que demostraban la traición de Rodrigo. Todos los presentes estaban sorprendidos por la extensión de la red que Isabela había tejido. Cuando Isabela terminó su relato, el silencio en la sala era ensordecedor. Rodrigo y Natalia ya no tenían cómo negar o escapar. Sus carreras y reputaciones estaban arruinadas, y ellos enfrentarían las consecuencias de sus acciones. Después de la revelación, Isabela sintió que le quitaban un peso de los hombros. Finalmente la verdad había salido a la luz, y ya no tenía que cargar con el peso de la traición ella sola. Aunque el dolor y la humillación aún eran palpables, Isabela sabía que había recuperado su dignidad. Poco a poco Isabela comenzó a reconstruir su vida. Con el apoyo de amigos y familiares, encontró un nuevo hogar y se concentró en cuidar de sí misma. Poco a poco ella se redescubrió, redefiniendo sus objetivos y sueños. Isabela también decidió que no quería dejar que la amargura se lo llevara. Ella sabía que la verdadera justicia no estaba en la venganza, sino en la capacidad de perdonar y seguir adelante. Entonces, con el corazón aún herido, comenzó a trabajar para perdonar a Rodrigo y Natalia, entendiendo que sus actos eran el reflejo de sus propias inseguridades y debilidades. Poco a poco Isabela encontró la fuerza para reconstruir su vida. Ella se dedicó a su trabajo, desarrolló nuevos intereses y cultivó amistades significativas. Poco a poco, la llama de la esperanza y la determinación se reavivó en su corazón. Reconstruir su vida después de la devastadora traición no fue una tarea fácil para Isabela. Ella enfrentó muchos desafíos y obstáculos en el camino, pero su determinación y resistencia la mantuvieron firme en su viaje de redención. Uno de los mayores desafíos fue lidiar con el dolor emocional. Isabela aún llevaba heridas profundas, y había momentos en que la tristeza y la ira la consumían. Ella necesitaba encontrar formas saludables de procesar tus emociones, recurriendo a la terapia, meditación y actividades que te reconecten con tu ser interior. Otro obstáculo fue el tema financiero. Después de ser expulsada de su propia casa, Isabela tuvo que empezar de cero, encontrar un nuevo hogar y mantenerse por sí misma. Esta transición no fue fácil, pero ella se mantuvo decidida, asumiendo nuevos empleos y administrando sus finanzas con cautela. Además, Isabela tuvo que lidiar con el juicio y los chismes de algunas personas de su círculo social. Algunos amigos y conocidos no comprendían su decisión de perdonar a Rodrigo y Natalia, y ella tuvo que aprender a blindarse contra la mirada crítica de los demás. Gradualmente Isabela se hizo más fuerte y se concentró en la gente que realmente la apoyaba. A lo largo de este viaje de reconstrucción, Isabela descubrió la importancia de reconectarse con sus pasiones e intereses personales. Ella se inscribió en cursos, se involucró en actividades comunitarias y redescubrió el placer de simplemente vivir. Esa conexión con su esencia la ayudó a encontrar un nuevo sentido de propósito y a sentirse nuevamente en control de su propia vida. Con el tiempo Isabela se hizo más fuerte. Ella aprendió a manejar los altibajos emocionales, desarrollando estrategias efectivas para procesar su dolor y reconstruir su confianza. Uno de los momentos más significativos en su viaje de reconstrucción fue cuando Isabela decidió recuperar el control de su propia vida. Se mudó a un nuevo apartamento, decorándolo con sus propios gustos y creando un ambiente que la hiciera sentir como en casa. Este pequeño acto de autonomía fue un hito importante en su trayectoria de recuperación. Poco a poco Isabela también ha estado reencontrando su pasión por el trabajo.
Se dedicó a su trabajo con renovado entusiasmo, buscando oportunidades de crecimiento y destacándose en sus actividades. Esa conexión con su carrera la ayudó a recuperar el sentido de propósito y realización personal. Pero la mayor transformación de Isabela ocurrió cuando decidió abrirse a nuevas conexiones y relaciones. Ella empezó a salir con amigos, a asistir a eventos sociales e incluso a aventurarse en algunos encuentros amorosos. Poco a poco Isabela aprendió a confiar de nuevo en la gente y a permitirse ser vulnerable sin miedo a que le hagan daño. Este viaje de reconstrucción no fue fácil, pero Isabela enfrentó cada desafío con determinación y valor. Ella sabía que para sanar verdaderamente, no solo tenía que superar la traición, sino también redescubrir su propia fuerza y resistencia. Superar la traición y el dolor que ella sintió no fue una tarea fácil para Isabela. Hubo días en que el peso del pasado parecía insoportable y las cicatrices emocionales aún ardían, recordándole constantemente lo que había perdido. Sin embargo, Isabela comenzó a darse cuenta de que estas cicatrices no tenían por qué definirla. En lugar de eso, podrían ser el símbolo de su fuerza, una prueba de que ella había sobrevivido a lo que podría haberla destruido. Uno de los primeros pasos para superar su sufrimiento fue aprender a perdonar, no solo a otros, sino también a sí misma. Isabela se dio permiso para sentir todas las emociones, sin culparse por aún cargar el dolor. Ella entendió que perdonar no significaba olvidar, sino liberar el poder que el pasado tenía sobre su presente. Ella se sumergió en la práctica de la meditación y la atención plena, buscando estar presente en cada momento y reconectarse con su verdadero yo. Estas prácticas la ayudaron a encontrar paz interior y cultivar gratitud, incluso en medio de las adversidades. Isabela comenzó a ver la belleza en las pequeñas cosas de la vida, como una tranquila puesta de sol o un paseo al aire libre, y esos momentos le recordaban que todavía había mucha vida por vivir. Además, Isabela decidió invertir en su desarrollo personal. Ella comenzó a leer libros de autoayuda y a participar en talleres que trataban del autoconocimiento y el crecimiento emocional. Cada nuevo aprendizaje era un paso hacia su curación. Ella comenzó a identificar y desafiar sus creencias limitantes, las que la hacían sentir pequeña e incapaz. Con el tiempo ella reemplazó esas creencias por pensamientos más positivos y afirmativos, redescubriendo su propia capacidad de crear una vida plena y feliz. La reconstrucción de su confianza en sí mismo fue otro hito en su viaje. Isabela comenzó a mirarse en el espejo con más cariño, reconociendo su propia belleza, no solo física sino también emocional y espiritual. Ella recordó que era digna de amor y respeto, y que su valor no dependía de la aprobación o aceptación de nadie. Eventualmente Isabela también se reconectó con su creatividad. Ella comenzó a pintar, escribir y explorar otras formas de expresión artística que la ayudaban a procesar sus emociones de una manera saludable. Cada pincelada y cada palabra escrita era una forma de liberar lo que estaba guardado dentro de ella, y eso la hacía sentir más ligera y en paz. Isabela finalmente comprendió que su superación no era solo dejar atrás el pasado, sino abrazar el presente y el futuro con valor y determinación. Ella ya no era la mujer que había sido traicionada y herida, ahora era alguien que había renacido de las cenizas, más fuerte, más sabia y más plena que nunca. Isabela sabía que la vida estaba hecha de ciclos, y que cada fin traía consigo un nuevo comienzo. Ella había enfrentado lo peor, pero en lugar de dejarse consumir por el dolor, eligió renacer, más fuerte y más consciente de su propia capacidad para reinventarse. Su historia es un poderoso recordatorio de que, independientemente de las circunstancias, todos tenemos la capacidad de superar las adversidades. El camino de la curación puede ser largo y desafiante, pero cada paso dado hacia el autoconocimiento y la autocompasión es un paso hacia una vida más plena y auténtica. La historia de Isabela nos enseña que no somos definidos por las heridas que llevamos, sino por la forma en que elegimos curarlas. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y cuando elegimos levantarnos, incluso después de las caídas más duras, descubrimos la fuerza extraordinaria que reside dentro de nosotros. Entonces, que todos aprendamos a aceptar nuestras cicatrices, no como marcas de debilidad, sino como emblemas de valor. Porque, como Isabela, todos podemos renacer de las cenizas y crear una vida que refleje nuestro verdadero valor y esencia.